Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos con la maestra más nombrada, pero la más amada de México, América Latina, Colombia, Reino Unido y sobre todo saludos para Suiza y París que nos sintonizan allá. Muchísimas gracias. Maestra Vilma Naranjo. ¿Cómo está, maestra? Bien, digo, está bueno eso de que sea nombrada. No sé si para bien o para mal, pero dicen que no hay mala publicidad, ¿no? Sí, sí es lo que dicen, que no hay mala publicidad. Pues vamos a seguir dando publicidad. Y pues creo que es importante pues mandarles un abrazo a todos nuestros amigos y amigas de Colombia, Sí. porque creo que se ha hecho ya una comunidad, más que seguidores, ya Sí, somos de Colombia ¿no? muchos. Comunidad. Y pues decirles que pues que sé que están pasando por momentos complicados, que estamos con ellos y sobre todo, como lo dije yo ayer, si necesitan nuestras redes personales, incluso Sí, para búsqueda de personas o para cualquier información, pues están todas disponibles para ustedes. sí, un gran abrazo a Colombia y ojalá y pronto termine esta situación tan caótica y triste porque es terriblemente triste un accidente de esta magnitud, de esta tragedia. Sí, así es, una tragedia. Mm. Y pues, como dicen, necesitamos continuar, si bien estos no son temas de entretenimiento, son temas que creo que nos pueden ayudar mucho para dejar de romantizar y de hacer héroes en muchas ocasiones a las personas equivocadas. Si bien héroes son los que están ahorita ayudando en estos Sí, desastres naturales, pero santificamos, glorificamos y hacemos como si fueran personas fuera de esta tierra, muchas veces a influencers, youtubers, artistas, cantantes. Y hoy nos toca el caso de David Burke, que es un hombre que se le conoce como Dave Ford. Él es un cantante norteamericano y hoy en día está señalado como el presunto responsable no solo de la muerte, la desaparición y pues también delitos muy graves en contra de Celeste Rivas, una joven de California de tan solo en ese momento, cuando empieza esta historia, 13 años. Oh, esto es muy interesante porque fíjese cómo es importante. Lo he visto con varios, pues sobre todo cantantes de cierto tipo de música que tienen influencia sobre adolescentes. Y los adolescentes, como están en la búsqueda de su identidad, están en la búsqueda de su persona, refuerzan ciertas partes de su personalidad con otros adolescentes, está el gran riesgo de que pues prácticamente se vinculen con este tipo de gente y se dejen de influenciar y sobre todo que pueda haber después un delito ahí. Fíjate que hace yo creo que llevan como 2 mesecitos, se comunicó personalmente conmigo la tía de un niño llamado Dani, que tenía ya un cáncer terminal Újole. y nos pidió apoyo. Yo sí quiero comentar esto porque ella me decía en ese momento que el sueño más grande de Dani era conocer a pues es un influencer que de hecho está ahorita en la casa de los famosos estos y era su sueño conocerlo. Por una u otra cosa, al parecer no se pudo cumplir esta petición, pero Dani muere a la semana de esto. Yo digo, antes que nada, darle y mandarles un abrazo a toda su familia, pero además una persona muy allegada a nosotros en esta producción,
no voy a decir el nombre porque seguramente no querrá, pero fue quien lo apoyó, no solo con lo que necesitaba esta familia, sino con apoyo. Y tal vez no tenga ni los números ni el alcance de esa persona que en su momento no lo pudo apoyar. Lo que quiero decir con esto es, hacemos de estas personas como si no fueran humanos. Y de verdad, estas personas pueden ser psicópatas, pueden ser narcisistas, pueden ser delincuentes. Y este es el mismo caso de este David. Si ustedes no lo conocen, los invito a que escuchen la música para que entiendan quién es, el por qué hace las cosas. ¿Y tú crees, te voy a preguntar, si una persona que tenga algún trastorno mental en su trabajo, si es que tiene música, ¿no? Se dedica a la música, al teatro, a escribir libros, pueda dejar información oculta, que sea una manera de desfogar? Sí, de hecho da pistas. Fíjese, em, hay gente que puede tener estas enfermedades, pero finalmente algo que maneja lo que usted dice, el perfil de estas personas, los grandes estudiosos del comportamiento, en especial de este tipo de gente, es que quieren dos cosas: una, reconocimiento, y otra, el poder. Estas personas que usted bien lo dice, de las redes sociales, medios de comunicación, influencers, todo esto, reconocimiento y poder. Lo vemos con gente, ejemplo, que si no son bien tratadas en restaurantes, luego empiezan a subir y dicen, yo, fíjense aquí Exacto. denuncio que esta es una pésima comida, o llegan a extorsionar, porque ahora podríamos llamarlo, digo, no está en la cuestión jurídica, porque es todavía una laguna, tendría que haberse una nuevo artículo en el Código Penal donde lleguen estos famosos influencers y digan que si no les dan de comer para probar su comida, pues pueden ahora chantajear diciendo que les van a quemar su negocio en el sentido de Claro. manera virtual. Eso también es una extorsión. Por Y lo hacen muchos, supuesto. llegan y es que esta es una pésima comida y terrible, pero luego salen los gerentes y dicen, es que el señor vino y quiso comer todo de a gratis, y como yo no Ujú. accedí, o de repente no lo atendí, apenas estaba viendo en lo que estaba desayunando, ya ve que me gusta ver Ujú. ahí YouTube, entonces estaba viendo precisamente una crítica sobre otro influencer que dijeron que como no lo atendieron rápido, empezó a hacer muy malas recomendaciones de un restaurante en especial. Entonces, esto también tendríamos que ya meterlo en un código penal, de Claro. decir que si estos tipos de personas que se dedican a las redes sociales y que están solicitando un servicio gratuito y no se les da, ahora viene una repercusión en medios, pues también es una forma de extorsión, es una forma de Claro. extorsión virtual. Tienes Entonces, toda la razón. este tipo de gente, si no se les atiende rápido, si no se les da como ellos quieren, ejemplo gratuito, es pierden el control. Ellos quieren control y quieren reconocimiento. Entonces, fíjese, concuerda perfectamente bien del reconocimiento. ¿Y cómo voy a tener reconocimiento? Pues dejando incluso pistas. Lo hacía el asesino del Zodíaco. Él quería el reconocimiento y entonces mandaba las cartas de Ujú. manera burlona hacia la policía. Así es. El Jack the Ripper, Jack el Destripador, él firmaba sus propias cartas y las mandaba a la policía y Ujú. les decía, y son tan ignorantes o imbéciles que no van a poder atrapar porque quieren reconocimiento. Entonces ese es un patrón muy característico, maestra. Y porque yo creo que sucedió con el caso de David, aquel que canta del desamor, del amor, de las ilusiones, pero incluso yo no creo que nada sea casualidad, honestamente. Pero muchos de los videos, incluso que él hacía, al parecer tienen mucha información de lo que él podía hacer o estaba haciendo. Fíjate que Celeste, como te decía, ella pues era de California. Se habla que ella también le decían Kitty, o sea, como la gatita Ujú. esta Hello Kitty,
porque incluso se le veía con algunas ropas, con algunas chanclitas, pero estaba muy apegada a este joven. Él tenía en ese momento 18 años cuando conoce a Celeste, Ok. pero Celeste tenía 13 años. O sea, era no solo una menor de edad, sino que pues no tendría nada que estar haciendo con un hombre, con una, que ya estaba siendo famoso, y dos, pues que podría estar solicitando de una niña otras cosas, porque ¿por qué se acercaría un hombre que ya está teniendo reconocimiento, ya tiene poder, porque el dinero finalmente da cierto poder, Sí, sí, sí. buscando en una niña de 13 años cuando podría tener muchas ya mayores de edad a su disposición? Es que aquí podríamos entrar en un perfil y ahorita vamos a ir a desarrollarlo más, pero podría ser desde un pedista hasta una cuestión mental, que no lo voy a decir para no meter más en situación pues más grotesca, pero me recuerda el caso del maldito infeliz que privó de la vida a la pequeñita Fátima, a la pequeñita que van por ella a la escuela, Ujú. y que este tipo decía, es que yo quiero tener a una mujer con estas características. Y entonces la pareja sentimental dice, Sí, bueno, Fátima Cecilia. ajá, con Ujú, estas características, pues es una niña. claro. Y entonces va por la niña. Entonces, probablemente tal vez este tipo tenía este pensamiento de querer experimentar una cuestión sexual con alguien que no tenía todavía experiencia. Entonces, una persona que tenga un gusto por un menor, no importa la diferencia de edad que tenga, a lo que voy es, pensemos que David pudiera haber tenido 16 años y fijarse con una de 13. ¿Sería menor el acto que si es uno de 25? Lo que pasa es que el de 16 también entra en una etapa de adolescencia, igual que la de 13. Entonces, si se da cuenta, la cuestión de la maduración y la maduración sexual, pues en ellos entra casi en el mismo grupo etario de edad. No hay mucha diferencia. Claro, el de 16 tiene sí ya más experiencia y un poquito más de desarrollo. Pero si se da cuenta, de 13 a 16 no es mucho a de 13 A 18. a 18 o 13 a 24. Ejemplo, ¿qué pasaría si la de 13 tuviera un novio de 15 o de 14 años? Nada. O A los ojos públicos, a los ojos nada. públicos, nada, Ajá. exactamente. Ejemplo, digo, en cuestión legal no, pero que hubiera tenemos Los Ángeles Azules, 17 años. Amo su inocencia. Ajá, probablemente esta canción se debe a un sujeto que tiene mayoría de edad Claro. y la adolescente de 17 años. Y si se da cuenta, es una canción favorita para toda la sociedad. Y sin embargo, nos estamos dando cuenta si puede haber un delito o no. Claro. Pero es una canción súper amada, 17 años, amo su inocencia. Entonces, Ujú. si fuera una joven de 17 y el novio de 18, ¿habría mucha diferencia? ¿De 17 y Ajá, 18? No, pues ninguna. exactamente, pero sí cambia de 13 a 18. ¿Y en qué momento tú considerarías que si, y esto lo digo para que abramos los ojos, si mi hijo, pensemos, tiene 16 años y me dice que hay una niña en la escuela de 13 que le llama la atención, pero mi hijo entonces cumple 19 y me dice que una de 13 le llama la atención, ahí ya habría una alerta porque sigue teniendo el gusto por la menor? Para mí, o sea, personalmente sí, para mí sí habría una alerta. No solamente desde la cuestión biológica y psicológica, sino también jurídica. Como papá, ejemplo, si yo me pongo en este momento como un papel de papá, yo diría, a ver, mira, no es normal que te guste una niña de 13, porque acaba incluso está en la primaria o está entrando a la secundaria. Ujú. Tú tienes 19 años cuando tu desarrollo tanto físico como sexual y psicológico es muy distinto, pero también como papá entras en una cuestión legal, que si está muy mal que tú andes con una niña de 13, porque obviamente es abismal. La madurez psicológica
Pero también esto es importante, la cuestión legal. Si tú terminas mal con esta niña de 13, que no tendrías por qué estar con ella, tú eres prácticamente, si tú accedes a algo sexual, tú eres un agresor sexual en este momento ante la ley y terminas recluido por años en un reclusorio. Cuando Celeste conoce, como te digo, esto en el 2022, teniendo 13 años, ella empieza a tener mucho acercamiento con este cantante. Pero no solo es acercamiento, digamos, entre relación amistosa, sino se conoce que ya hay una relación sexual entre ellos. Uno de los principales videos que empezaron a salir, se le ve a ella, lo que se supone es ella, atrás del telón de un teatro donde él va a hacer un concierto. Ujú. Y curiosamente trae estas chanclitas, te digo, de Hello Kitty. Y esto es en Londres, ¿ok? Para que una menor de 13, 14 años vaya con un mayor de edad a un concierto en otro país, tiene que tener sí o sí, pues, el permiso de los papás o Sí. tutores. Ahora explícame, porque esto lo vimos en el caso de la cantante Gloria y de Sergio Andrade. ¿Dónde están los papás que acceden a que su hija menor de 13 años empiece a tener una relación que lógicamente va a ser una relación adulta, no van a estar, como dicen, de manitas sudadas? ¿Dónde está la familia cuando esto pasa? Si hubo que permitieron el viaje, Ujú. habría que poner dos hipótesis. La primera, la hipótesis, vamos a hacerla más que toda la gente tal vez podría pensar, que por el hecho de ser una figura pública conocida, la misma familia aceptara, porque pudieran decir, bueno, es que tiene buen futuro, está ganando mucho dinero, tiene prestigio, pues me conviene que esté ahí mi hija, como sucedía en los años anteriores de la cuestión de una relación acomodada, por decirlo así. O la otra hipótesis, Ujú. que pudiera tener alguna tía de menor edad que la mamá, ejemplo, una tía de 19, 20 años, y que la adolescente le dijera, oye, es que, ¿qué crees? Yo estoy saliendo con este cantante, ayúdame, y la otra que también fuera fan le diga, pues claro, te ayudo, porque qué privilegio, y ahí se diera una complicidad por parte de un familiar de menos edad. Pero los papás son los que tienen que dar el consentimiento para que salga del país. Sí, pero si la familiar va y le dice, oye, es que yo me la voy a llevar a tal lado, nada más fírmame el consentimiento de que tú estás dando la autorización, por ahí podría también obtenerlo. Esto se sigue viendo que, pues que esto está avanzando más. Incluso hay algunos videos donde este cantante hace unas transmisiones en vivo, donde se le ve a ella. O sea, la relación ya era de un continuo contacto. A eso es a lo que voy, donde hablo de los padres. O sea, ¿por qué los padres permiten que su menor hijo acuda? Pero lo mismo pasó, vamos a decir el ejemplo con Michael Jackson, que si bien nunca se le demostró nada, pero ¿dónde estaban los papás que permitían que esos niños pasaran las noches en casa de un cantante? Porque lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en los conciertos es una cosa, Ujú. y tu verdadera vida es otra. Sí. Hay cantantes que son súper extrovertidos o actores y en su vida real no hablan. Entonces dicen, es que es muy payaso. No, es que dentro del escenario se convierten en otras personas. Eso es buenísimo, sí. Es que, como bien lo dice usted, en el escenario son personajes, Ujú. en la vida real son otras personas. Claro, hay un personaje que proyectan, es el personaje que vende, pero en la vida real es otra persona muy distinta. Incluso vamos un poquito más a lo mortal. Ejemplo, em, si usted fuera muy seria, aquí usted bromea mucho conmigo, pero tal vez en la realidad usted es muy seria y tal vez alguien que la encuentre en un lugar donde hay mucha Ujú. gente
y que usted esté seria y esté pensando, ejemplo, ¿qué voy a poner en Relatos del Misterio? Y esté así pensando y llegue la gente y le diga, hola, ¿cómo está? Y usted, buenas tardes. Pues ya, ¿no? O sea, tal vez su personaje es Sí, sí, muy sí, sí, serio. sí. No, es que Vilma Naranjo me la encontré y es súper payasa porque nada más me saludó, ni siquiera se acercó. Pues no, porque ella estaba pensando en qué iba a proyectar en Relatos del Misterio, y dos, porque ella es así. O sea, lo que vemos tal vez es un personaje y la gente tampoco entiende eso. Por eso es que no hay que idolatrar Sí, sí, sí. a nadie, porque precisamente esta falsa fachada es la que hace que todos estos tipos de psicópatas se integren de manera adecuada. Yo sé, posiblemente no tiene mucho que ver, pero es para que entendamos cómo se manejan los psicópatas y cómo se integran. Acaba de suceder esto que hablábamos de Colombia y sale de una noticia de una empresa que el director o el jefe dijo, básicamente, si todos se van, pues los corremos mañana porque es abandono de trabajo. Sí, Sí, pero quiero ir a ver si mi mamá está viva. Pues sí, pero eres rescatista, médico, ok. perito, no, ¿verdad? Entonces te tienes que quedar en tu trabajo. Y se le ha criticado mucho. Yo estoy de acuerdo que es inhumano lo que hizo, pero ese es el tipo de psicópatas integrados que Sí, necesitan las sí, las empresas. empresas, sí. Necesitan un tipo que diga, se murió tu mamá, bueno, la vas a ir a enterrar, tú eres el funerario, ¿no? ¿Verdad? Entonces te quedas a trabajar. Eso lo entiende el psicópata en su mente, en su razón, en su lógica lo entiende. Nosotros que no tenemos esa psicopatía no lo Sí, comprendemos. claro. Entonces, esto es lo mismo que hacen este tipo de... Obviamente no se puede catalogar a David como un psicópata hasta que no lo haga un psiquiatra forense. Exactamente. Pero a lo que voy son rasgos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Apenas el 23 de abril del 2025, en un tiradero, primero desaparece Celeste. La familia reporta su desaparición, dicen que básicamente la última vez que la vieron fue bajando del auto de David en su casa, pero David es un hombre que está en conciertos, así que puede estar mañana en Japón y pasado en Venezuela y otro día en Canadá. O sea, es un hombre que nunca está en el mismo lugar. Pero curiosamente es accesible y está presente en los momentos de Celeste. ¿Qué es lo que pasa en una mañana? Empieza a haber mucho movimiento en un lote de autos, un depósito de estos. La policía encuentra a un auto Tesla que está estacionado en un estacionamiento. Pasan los días, como nadie se lleva el auto, va el depósito vehicular, le levanta el Tesla y se lo lleva a un depósito. Cuando llega, las personas que trabajan ahí se dan cuenta que hay un olor nauseabundo saliendo del coche. Además, entendamos que estamos hablando de California, donde el sol, y estamos hablando de abril, mayo, el sol es pues de impresionante. Sí, sí. Cuando abren esta cajuela, se dan cuenta que hay unas bolsas negras. Y en estas bolsas se encuentran los restos de quien todavía no ha sido identificado. Pero yo me pregunto una cosa. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en que un cuerpo empiece a desprender olor si ha sido desmembrado y ha sido manipulado de la escena donde se efectuó el crimen hacia un auto, luego hacia un estacionamiento y luego del estacionamiento hacia un depósito? ¿No sería, no lo habrían percibido desde las primeras horas en el estacionamiento? Esa es buenísima. No tanto así por dos cosas. Mire, cuando existe eh, s- una sección de las extremidades, lo que va a pasar es que toda la sangre que está en declive por las livideces se va a empezar a fugar por estos cortes que se hicieron.
Ok. Eso se llama exsanguinación. Al exsanguinarse, viene la pregunta, porque incluso esa era una pregunta de una vez una rotación en el anfiteatro con uno de los mejores médicos forenses que manejaba la cuestión de descuartizados. Este médico era especialista, prácticamente, era especialista médico forense. Ujú. No había una subespecialidad como tal, porque ya no lo hay, o sea, en medicina forense es nada más hasta la especialidad, pero este cuate era apasionadísimo del tema de descuartizados, Ok. a tal grado que sacó un propio signo que lo registró, y es el signo de García Arellano, Ujú. que prácticamente nos dice con qué instrumentos se pudo haber hecho y de dónde fue el inicio del corte, si fue, ejemplo, de arriba hacia abajo o al revés, de abajo hacia arriba. Porque el hueso deja una característica muy propia, ese es el signo de García Arellano. Ahora, estábamos en la rotación, ahí en el anfiteatro, y había dos cuerpos que venían en un tren de Michoacán. En aquel entonces estaba muy común la guerra de templarios contra la familia michoacana. Ok. Y entonces llegó un tren, y ahí en el tren encontraron restos de dos personas seccionadas. Llegan al anfiteatro y estábamos ahí viéndolas, estábamos analizando, y agarra el doctor y le pregunta a un compañero que hoy en día ya es subdirector, y le dice, ¿se acelera o se retrasa la putrefacción? Y el compañero se le quedó viendo, es muy bueno también el doctor, y agarra y dice, se retrasa. Entonces voltea a ver a mí y me dice, ¿se acelera o se retrasa? Y yo agarro y le digo, se acelera. ¿Por qué? Porque ahorita le voy a decir Ujú. cómo se empezó a hacer la cuestión Del debate. del Ajá. debate. Porque el doctor era así, entre varios compañeros empezaba como el debate, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Entonces se empieza a seccionar, y cuando se exsanguina, en mi lógica era, bueno, cuando hay los restos que quedan expuestos, pues llegan las bacterias, y entonces estas bacterias van a empezar a colonizar más rápido estos restos. Ok. Hasta ahí era mi lógica. Y entonces yo le expuse esto al doctor. Le dije, se acelera porque pienso que al seccionarse, los microorganismos llegan, colonizan y empiezan a irse más rápido. Y entonces volteé y le dice al otro compañero, al doctor Andrés, le dice, a ver, ¿y tú qué piensas? No, dice, porque sí, por un lado sí es cierto, sí estoy de acuerdo que llegan las bacterias y colonizan, pero no hay por dónde se trasladen. Entonces ya agarra y el doctor empieza ahora sí a dar la clase y dice, efectivamente, si fuera, ejemplo, una fractura expuesta en una persona viva, llegan las bacterias, se coloniza ahí, y como el hueso rompió la piel, pues entonces las bacterias contaminan esa parte del hueso y se hace una osteomielitis, y a Ok. veces hay que amputarlo, pero ahí está la infección. En el caso de una persona que está seccionada, las bacterias ya no pueden migrar porque ya hay sección de vasos sanguíneos. Es Ujú. decir, como que las carreteras las cortaron Sí, sí. y ya no hay circulación de los vehículos. En el caso del cuerpo igual, un cuerpo que está seccionado ya tiene las arterias y las venas cortadas, seccionadas, y ya no puede haber una migración de bacterias. Ya no van por esta como caminito. En el caso de las personas que murieron y está la putrefacción, las bacterias van circulando por todos los vasos sanguíneos. Por eso se llama circulación post-mortem, que corresponde a las bacterias. Por eso en una persona seccionada, la Se putrefacción detiene. va más lenta, Ok. va haciéndose lenta. No es tanto que se detenga, Sí, sino sí. va más lenta la circulación de las bacterias porque ya seccionó los vasos sanguíneos. Pero ¿en qué condiciones, incluso climatológicas? Ahí va, ahí va. Ese es el primero. Ajá. Entonces, tenemos que se detiene. Otro punto importante es la bolsa mortuoria, porque la bolsa mortuoria, con estas características que el hule es, o con el material con el que está hecho, que es plástico, es un poquito grueso. Entonces, sí es cierto, están también las bolsas mortuorias diseñadas para que el olor no salga tan rápido como otro tipo de plásticos. A mí sucede que de repente Ok. llega la bolsa mortuoria,
se toma la fotografía para documentar el estado de la cadena de custodia, para dar la trazabilidad adecuada, Sí. como viene en el acuerdo de cadena de custodia. Entonces ya una vez que se toma la fotografía, se abre la bolsa y ¿qué cree? Cambia mucho. O sea, el olor que está, ejemplo, usted ahí en el anfiteatro, y al abrir la bolsa y destaparla, inmediatamente huele. Y esto pasa mucho con personas con estado de putrefacción avanzada. De repente sí jalamos el carro, la charola del que trae ruedas, y colocamos junto con el técnico de necropsia. Entonces lo ayudo a cambiar, a colocar el cadáver en la bolsa, pero ya al momento de destapar, ya es cuando inunda el lugar. Entonces la bolsa mortuoria también va frenando mucho. Y 3, maestra, el compartimiento del Tesla. O sea, el Tesla al momento de que se cierra, y fíjese, lo vamos a nombrar en el caso que usted tan magnífico desarrolló del niño con golpe de calor. ¿Por qué el niño falleció y por qué se elevó la temperatura? Porque el lugar era hermético. Cerrado. Entonces, Claro. tiene usted 3 elementos. 1, el hermetismo del vehículo, está hermético. 2, hermetismo de la bolsa mortuoria. Y 3, la putrefacción va más lenta porque está seccionado. Sí va a oler, pero no es tan perceptible por estos 3 elementos. Ah, mira qué interesante. Sí, está muy interesante. Cuando encuentran estos restos, primero se dice que la cabeza y el torso están dentro de una bolsa para cadáveres, mientras que las otras partes están en otra bolsa, o sea, miembros superiores e inferiores, pero una de las manos incluso le falta un dedo. Cuando se empieza a ver y ya se tiene la noticia que esta joven Celeste ha desaparecido, pues van los familiares, se hace un comparativo, ¿no? Y pues se descubre que estos restos pertenecen a la joven que llevaba el nombre Celeste Rivas. Pero para este entonces ella ya ha cumplido 15 años, entre la desaparición, que empezó la relación con este cuate. Es bien curioso porque desde que aparece Celeste, así como te digo que la justicia tiene que tener su proceso y su tiempo, salen las redes sociales a litigar y declaran a David culpable. Las redes. Lo primero que se señala es porque cuando ven el Tesla y ven el registro, está su nombre. Entonces, el auto pertenece a David Burke. Pertenece. Si con lo que yo te acabo de decir ya es suficiente para declararlo culpable porque el auto es suyo y él la conocía. No, digo, hay una investigación muy fuerte hacia él, porque ¿por qué tendría que aparecer un cuerpo seccionado dentro de un vehículo a nombre mío? Pero aún así la policía de investigación tendría que ver otras líneas, no nada más yo, sino tendría que preguntar, a ver, el carro es tuyo, lo reportaste como robado, tú dónde estuviste en tal día, hay pruebas donde dices que si estuviste en, ejemplo, una fiesta con la maestra Vilma, hay datos de que sí fue cierto, o sea, tendré que tener otra también línea de investigación paralela. Entonces salen estos famosos videos. En uno de estos videos se ve al cantante David, que está todo manchado de sangre y está, de hecho, jalando una bolsa mortuoria. Ajá. Y entonces carga un cuerpo y lo mete en un auto. Esto bastaría para denunciar o para señalar, mejor dicho, para señalar a una persona que tuvo relación con la menor, que tuvo un auto donde fue encontrado sus restos, y además hay un video donde él escenifica la muerte y luego desaparición de alguien.
Mira, aquí en México existe algo que conocemos que es la famosa presunción de inocencia. Hay alguien que va a decir, ay, Olivares, tú siempre, o siempre estás atacando y ahora no. Bueno, sí estoy de acuerdo, hay fuertes indicios, pero algo que es común en nuestro sistema, que obviamente está oxidado y obsoleto y todo esto, pero hay ciertas partes que funcionan, que es la cuestión pericial, Ujú. y se tiene que demostrar con evidencia. No es un señalamiento como todo el mundo está acostumbrado a hacer señalamientos en redes sociales. Pues así fuera, pues qué fácil, ¿no? No habría ni jueces ni investigadores. Qué miedo, además. Exactamente, sí, qué miedo, Sí. que se corre como pólvora. Sí. Si no, se tiene que demostrar, ok, él es el sospechoso porque lo narra en sus videos, lo narra en su letra de canción. El Tesla donde estaba, el cuerpo estaba a nombre de él. Eh, Compró una bolsa mortuoria, conocí a esta persona, todo apunta hacia él, sí, pero ahora es demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar pericialmente? La gente en redes, vuelvo a lo mismo, lo primero que se preguntaba es, pues claro, él ya compró a la fiscalía, seguramente no están haciendo bien las investigaciones. Y todo mundo lo que estaba muy enojado era porque se estaba permitiendo que él estuviera libre. Si estaba señalado, mas no habían, no lo habían declarado ni Sí. siquiera como posible culpable. El coche, como te digo, con el cuerpo de Celeste fue encontrado en septiembre del 2025. Y ahora conocemos que en este pasado abril fue que se detuvo a David. Ok, bastante tiempo. Sí, mucho tiempo. Ok. Estamos hablando más de 6, Sí. 8 meses. Pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces van a registrar su casa. Una de las líneas de investigación es que el día, por cuestiones de los forenses que dan El crono, ajá. dicen que el tiempo en el que el cuerpo estuvo, ¿no?, expuesto, pero el cuerpo sufrió este ataque, Sí. ¿no? No la vida, sino ya el Sí, cuerpo sí, como tal. la mutilación y todo esto. Él compra una motosierra, una bolsa mortuoria y palas. Y ahora sí que antes de empezar te decía, o sea, yo puedo llegar a la tienda y decir, joven, ¿de qué tamaño tiene bolsas? ¿Del 4, del 5, del 8? ¿Qué tan alto es el cuerpo? Mire, es como de unos 50. Ah, mire, ese lo tenemos en promoción. ¿Y me lo van a vender? Pues aquí en México sí le venden las bolsas mortuorias. Y como por qué yo querría, yo, Vilma, digo, porque si lo dice un forense, en tu caso, posiblemente podría justificar el hecho de que, ay, está tan mal el sistema forense en México que hasta, así como los MP compran sus hojas, ellos tienen que comprar sus bolsas. Pero si yo voy, ¿como para qué la necesitaría? Y esto fue en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos se supone que tiene más restricción y control, pero por ejemplo aquí en México lo importante es vender. A usted no le van a decir, ay, ¿y usted a qué se dedica? ¿No? ¿Cuántas quiere? Pues una tenga, pero si lleva 10 están de promoción, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, aquí en México es así. Es que es ridículo, porque se ha visto, incluso hay un caso, ahorita no recuerdo exactamente quién fue, de un asesino serial que compró en Amazon, incluso dejó la reseña de buenísimas tus pinzas para cortar y tu motosierra y la pala y todo me llegó a tiempo. Y dejó una reseña en un producto. Reconocimiento, es lo que decíamos hace ratito en ese ¿Tú caso. crees que sí es por llamar la atención o porque ya de plano están tan fuera de la realidad que ya ni siquiera entienden el error que están cometiendo? Es que aquí, esa es buenísima. Mire, es que este tipo de agresores no están fuera de la realidad porque hacen muy bien las cosas. Ahorita tengo una teoría, pero estoy esperando Ajá. el momento exacto donde usted nos dé piezas más contundentes. Pero este tipo de personas no están fuera de la realidad. Saben muy bien qué hacer. ¿Por qué saben muy bien qué hacer? A ver, maestra, mire. Yo voy y compro usted haga este ejercicio conmigo. Ujú. Yo voy y compro una bolsa mortuoria
compro una pala, una motosierra y todavía le pongo ahí. Me encantó la motosierra, corta excelente. Sí. Y usted me ve que hago delitos. Pero aparte, usted ve que yo sigo trabajando, que hago un podcast. ¿Usted me ve fuera de la realidad? No, Y me ve platicando con usted. sí. No, no estoy fuera de la realidad. Estoy completamente consciente. Lo que pasa es que tengo un sujeto, o sea, yo soy digamos, un serial, y entonces me camuflajeo perfectamente bien, como un psicópata. Esos en los psicópatas se camuflajean. Son, como usted bien lo dijo la vez pasada, precisamente cautivadores, enamoran, manipulan, son, como decimos nosotros, guaguara, aunque me digan naco corriente, pero bueno, en el sentido así como decimos muchas veces son guaguara, o sea, son muy cuestiones de hablantines, sí, muy Ajá. parlanchines. ¿Por qué? Porque nos manipulan. Entonces, estos sujetos no están fuera de la realidad porque saben muy bien qué hacer. Ejemplo, si estuvieran fuera de la realidad, ¿usted cree que podrían manejar una motosierra? Pero a ver, si bien no todas estas personas como él que matan y que luego quieren desaparecer el cuerpo, Ajá. ni son psicópatas, ni son asesinos seriales. Ah, no, es que aquí hay distintos. Ajá, sí, ahorita vemos eso. Ajá. Entonces, a lo que voy es, pensemos que este es un cantante reconocido con el dinero suficiente para comprar muchas cosas, incluso hasta desaparecerse, ¿ok? Tiene los medios. Y te voy a preguntar algo muy, muy, muy burdo. Y ustedes disculpen. Cuando tú estás haciendo una necropsia y utilizas algún tipo de artefacto que tuviera que tener esta velocidad, me refiero a una sierra. Uno sería, estas son mis preguntas. Uno, sería primero ver el tiempo en el que perdió la vida la persona que te están dejando en la plancha. Pero en el momento de empezar a hacer estos cortes, ¿te llenarías de sangre? En el caso mío como forense, si se utilizara la sierra de Striker, esa es buenísima pregunta. No, la Striker no salpica porque la Striker no gira. Hay gente que dice que ha manejado la Striker, pero no, la Striker no gira, sino oscila a miles de revoluciones por Perdón la minuto. comparación, Sí. como el cuchillo eléctrico para el pavo, Ah, es que fíjese, que está no, cortando así. ok. Ajá. La Striker nada más hace este movimiento, Sí. pero oscila a miles de revoluciones. Entonces va seccionando y lo que sí avienta es el polvito. Por eso es que en la mayoría de los servicios forenses no se usa la Striker porque es muy peligroso para nosotros. Si el paciente tuviera tuberculosis, o bueno, el cadáver tuviera tuberculosis, en el hueso nosotros estaríamos oliendo estos microorganismos de tuberculosis. En otros lugares donde se usa la Striker ponen una bolsa reservorio o hay strikers que avientan como agua para que entonces este polvo ya no vuelva. Exactamente. Okay. En el caso de nosotros en Ciudad de México se usa serrucho para evitar esta contaminación de aerosoles, que es lo mejor. Entonces, y no está cara, la Striker sí. Entonces ahí no salpica, pero esta sierra está diseñada para tal fin, es una sierra específica. En el caso de la motosierra es muy distinta, ahí sí va a salpicar todo. Yo te lo pregunto porque yo sí creo que no le estoy quitando ni la culpabilidad ni el grado de saña con la que se necesita para desaparecer un cuerpo así. Lo que quiero decir es, ¿tú crees que la mente se puede llegar a deformar de tal manera donde, si bien de momento tu intención no sea quitarle la vida a alguien, se te pase la mano, se la quites y entras en este
en este momento de desesperación, de lo voy a perder todo, y seas capaz de desaparecer un cuerpo así? Buenísima. Y me voy a regresar un poquito, que hace rato lo decía que usted del homicida al asesino serial. Ujú. Eso pasaría en un homicida, eso sí, en un serial no. Le Ujú. voy a decir por qué. El homicida por cualquier situación, y ahorita lo mencionó usted, buenísima, en cualquier situación como por ejemplo que lo clásico que esto sucedió a un estudiante de medicina y que sí se espantó mucho porque no sabía ni reanimar. Estaba jugando con su novia y es lo que siempre comentábamos los profesores cuando damos el tema de asfixias, que hay asfixias autoeróticas o asfixias Ujú. eróticas en pareja. Entonces, el novio estaba apretando tan fuerte el cuello de la pareja sentimental porque le gustaba mucho a Sí, la pareja estaban sentimental, jugando están así. jugando Ujú. y entonces produjo algo que hizo algo que se llama hipoxia, anoxia a nivel cerebral, porque también estimuló algo que se llama el seno carotidio, que es una estructura que está en la bifurcación de ambas arterias. Viene la arteria carótida común y Ajá. justamente se va a dividir después en arteria carótida interna y carótida externa. La carótida externa, rápidamente le comento que da ramas para toda la irrigación del cuello, entre ellas también la tiroides, y la carótida interna se va directamente a formar parte de lo que es la arteria del cerebro. Ok. Entonces, aprieta y comprime tanto carótida común como seno carotidio, y el seno carotidio maneja todo lo que es la presión sanguínea. Entonces, comprime, empieza a hipotensarse la persona, él no se da cuenta, sigue apretando y entonces se desmaya porque entró en una hipoxia cerebral. O sea, hizo como una llame china, por decirlo así. Ok. En esta situación que no estaba premeditada, bueno, que no era la intención, que estaban jugando sexualmente y que no era la intención causar un daño, pero si se hubiera fallecido la pareja sentimental y por el miedo hubiera sido la posibilidad de ocultar el cuerpo, sí. Otra situación, ejemplo, estoy en mi casa, me quieren ir a cobrar dinero, empiezo a pelearme con alguien y de repente el otro se cae, pega en la cabeza y al pegarse en la cabeza tiene una fractura de cráneo y fallece. Ahí podría ocultar el cuerpo. Otro caso también salió del casi así para la araña, pero una persona está discutiendo con su hermano, adultos mayores, están discutiendo tanto que él termina infartándose, uno de los hermanos se queda ahí tirado, ya murió, y el otro lo que hace es ponerlo en una bolsa y lo va a aventar. Eso es un homicida que no tenía la intención, o los que sí tuvieran la intención, por ejemplo, que digan, ahorita si viene este tipo me lo voy a echar porque agredió a mi papá, por ejemplo. Y va llegando el tipo, se agarran a golpes, es tanto su enojo que termina lesionándolo a golpes de muerte. Y ahí dice, ya se me pasó el enojo, ya, pero ahora ya lo maté. Y entonces ahí van a tratar de ocultarlo. Pero un asesino serial es muy distinto, maestra. Porque el asesino serial lo que busca, volvemos a repetir, es reconocimiento, por eso se hace serial, poder, que incluso, si me da usted la autorización, Juana Barraza, lo que al final buscaba también era esta sensación de poder. ¿Por qué? Porque mataba a la mamá que la victimó Ujú. tanto y la humilló tanto, que al final él ya tenía el poder de aniquilar la existencia de su propia madre reflejado en otras personas. Y la otra situación, el gusto, la sensación de puedo hacerlo, tengo en mis manos una vida. Por eso es que son seriales, porque lo están repitiendo. En el homicida común y corriente, ahí cambia la situación. Lo que quiero decir es, sin quitarle la responsabilidad del hecho, y seguramente muchos van a decir que no es cierto, todos somos homicidas en la circunstancia que se nos salga de las Sí, manos. sí, todos tenemos ese riesgo. Todos, desde un atropellamiento, desde un problema, como dices tú, de un juego sexual que se le pase la mano, Sí, y aún teniendo conocimientos médicos, le sucedió, porque era un estudiante de medicina. Entonces, a veces el cerebro se comporta de las maneras, y por eso hay los estudiosos, ¿no?, de la salud mental, porque la mente humana puede tomar atajos que en su momento hubiera pensado
que no habría una manera de que esto sucediera. Cuando empiezan las investigaciones y empiezan a ver si hay algún tipo de situación, ¿no? De qué fue lo que causó esto, cuál fue el móvil de todo esto. ¿Te acuerdas que te había dicho que había la falta de un dedo que después entre los restos fue localizado? Tenía escrito con un tatuaje el nombre de David Ford, ¿ok? Como se le nombra a este cantante. Pero es curioso porque en teoría lo que él hace es, después de haber adquirido esto, pone el torso y la cabeza, pero los demás miembros los pone en otra bolsa. Si una persona lo que quiere es quitarle identidad a una persona, ¿por qué dejar la identidad en las dos bolsas? O sea, ¿se llevó el dedo nada más o cómo? Corta el cuerpo, Ajá, la cabeza y el torso sí, los mete en una bolsa, una identidad. sí. Y luego los miembros los mete en otra bolsa, otra identidad. Entonces no está deshaciéndose de la identidad de ella. Ah, no, es que mire, cuando colocan así los restos, generalmente es porque el torso con la cabeza es pesado. Es lo que más pesa, Sí. exacto. Y las extremidades no pesan tanto. Entonces, en una lógica que ellos ocupan es, porque así ha sucedido en otros casos, que colocan tanto extremidades superiores como inferiores en un solo bloque y el otro, el torso con la cabeza, en otro bloque. No es tanto la cuestión psicológica, sino aquí es la forma de transportarlo. Pero entonces ¿no sería más fácil dividir el peso? ¿Estás poniendo todo lo más pesado en una bolsa y todo lo más ligero en otra? Pero es una forma como de alivianar el peso, hacerlo, digamos, simétrico. Tronco y cabeza a muslo, bueno, extremidades superiores e inferiores en otra. Porque al final de cuentas los muslos, digo, que yo, digamos, articulado otra vez, porque no Sí. se puede entregar a la familia así. De hecho, sí se regaña si se entregan así. En un servicio forense no lo dice nadie, pero éticamente lo correcto es volverlos a articular, suturar y entregar completo. Ujú. Digo, vuelvo a repetir, no es recomendación de nadie, nada, sino Sí, claro. es una cuestión ética. De honor para las Exactamente. personas. Entonces, he tenido la oportunidad de articularlos y una extremidad inferior sí está pesada. O incluso cuando llegan las extremidades que tienen que amputar y que se tiene que dictaminar por qué fue la amputación, porque van a pedir una reparación del daño, colocan la extremidad y sí está pesada. Entonces ya dos extremidades superiores e inferiores ya está, es como un peso del torso más o menos con la cabeza. Tú me lo estás diciendo a nivel experiencia, Sí. a nivel manejo, porque tú sabes, pero no es la primera vez que lo ves, sino es algo muy común. Sí. Pero desde la lógica del homicida que hace esto, es que son demasiadas repeticiones. Entonces sí tendría que haber algún asunto mental, psicológico del por qué lo hacen, porque no tiene el conocimiento que tú lo estás Ah, diciendo. ok, sí, sí. Ahorita vamos para allá porque aquí tengo una teoría bien Ok. conspiranoica, como digo. Pero, ¿qué le parece, maestra? Si antes de avanzar, regreso un poquito al fundamento que ahorita me dio usted o al argumento. Muy bueno, si me permite un minutito, mencionar 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, Ajá. pero va a ser muy rápido, de en cualquier situación, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo crees, Vilma? Yo no voy a poder convertirme nunca en un agresor para quitar la vida. No, sí, fíjese. No estoy defendiendo a nadie, nada más estamos poniendo los ejemplos. El caso de la persona, la enfermera que atropelló al señor de la moto y lo llevó arrastrando, Sí. yo le apuesto lo que sea, incluso mi carrera profesional, que cuando salió de trabajar la enfermera o salió de su casa donde haya salido, no salió con la intención de matar a un motociclista y se lo arrastrando. Por supuesto. No lo pensó, no lo iba planeando. Ay, ahorita que se Claro. me atraviesa el primero con No todo. era contra él tampoco. No, Ujú. fue una situación que se dio. Yo no conozco la situación, no lo vi, pero no sé si el señor de la moto se le metió o si ella se metió, desconozco, hasta ahí le vamos a dejar, pero el hecho fue de que al final vimos el video como lo iba arrastrando
Y estoy completamente seguro que no fue con cuando lo vio no dijo, ahorita la voy a no. El enojo, la adrenalina, el miedo, a lo que usted guste, hizo que se lo llevara. Otro. Esto lo estaba leyendo apenas hace una semana en una red social donde un papá está comprando en una tienda en Estados Unidos, en estas tiendas de conveniencia que hemos visto, y se ve muy bien la cámara donde el señor está como en un refrigerador y está un niño como de 4 o 5 años, quietecito, así paradito, y la mamá está al lado de él. Llega un tipo, una persona ya adulto, un poquito como de 60 años, y de la nada agarra y le dio un puñetazo al niño. Al niño, o sea, llegó y pum, le pegó. ¿Cómo reaccionaría el papá? ¿Usted cómo reaccionaría? No, lo mato, me le voy encima. El papá, lo único que hizo fue agarrar y del Irse, enojo, claro. nada más agarró y le dio un buen golpe, cayó y lo mató. Claro. O sea, tuvo una hemorragia cerebral. Lamentablemente el papá está ahorita en prisión, pero lo que voy es esto, creo que cualquiera hubiera reaccionado de defender a su hijo. De hecho, hace poco salió en un video también, aquí fue en México, de una niña que va en su carrito, creo que va en un triciclo o va en un carrito como de pedales, chiquita la niña como de 4 o 5 años, y va un tipo loco y le da un patadón a la niña. Y el papá nada más le dice, ¿por qué le pegas? O sea, y todos los comentarios, ¿por qué no te le vas encima? O sea, educa al tipo de que no tiene que pegarle a una niña de 4 años y más si la niña está ahí quietecita. Entonces, fíjese, 2 escenarios completamente distintos que han causado muerte. El tercero, un esposo celoso o una esposa celosa. Cuarto, esto fue propiamente una autopsia, maestra. Un tipo en la central de abastos va en una combi, usted ve que las combis no tienen trompas, sino prácticamente va el chofer arriba ahí casi viendo todo, van atravesándose, esto lo he platicado muchas veces, va atravesándose el peatón, están ahí como que no dan el paso ni uno del otro, se van aventando, un carro pasa al otro y se van aventando los peatones y así, hasta que finalmente llega el de la combi le da el paso a los peatones, ya va a avanzar, viene el señor también, el barregorro, el que yo paso porque paso, que se tiene que parar, pero el de la combi dijo, es que yo ya había dado el paso a todos los demás, este apenas venía, por lo tanto me lo tenía que dar a mí porque no había ni semáforos ni nada. No, el otro se empiezan a picudear, a ver, ¿por qué no me avientas? Le acelera la combi, quiere hacer el caballito, el otro mete las manos, la combi alcanza a frenarse, pero el impulso por la carga le pega en los antebrazos, se va para atrás, se desnuca. El último, usted vio la policía en Tulum que privó de la vida a una migrante cuando la estaba sometiendo en el piso. Con el peso, ¿no? Con el peso. Que incluso hicimos el análisis que muy seguramente había sido una asfixia por compresión toracoabdominal y no por una lesión en el cuello. La policía, le apuesto lo que sea, que la policía cuando checó o firmó la famosa que le dicen fatiga o esta libreta, nunca dijo, ahorita saliendo voy a ir a privar de la vida a una migrante. No, sino son circunstancias. Entonces, bien lo dice usted, todos estamos expuestos, todos, a cometer un homicidio. Pero mira, él, a pesar de esto que hizo, cuando empiezan a investigar y hacen un cateo en esta casa, en este domicilio, encuentran que hay mucha información, incluso hay en carpetas en su computadora donde hay contenido de abuso de menores. Eso ya nos habla de otro perfil que se puede acercar de lo que estábamos hablando. Se sabe también que una de las razones es que Celeste le decía que prácticamente ella lo iba a desenmascarar e iba a dar toda la información de lo que él hacía. Pero esto me recordó mucho al caso Ingrid Escamilla. ¿Sí recuerdas ese caso? Claro. Yo no estoy diciendo que esta persona sea buena de ninguna manera, quien le quitó la vida y luego lo que hizo con su cuerpo. Pero lo que estoy diciendo es, ¿dónde está la línea en un evento que se salga de control, cometer un homicidio que no fue doloso, sino fue culposo,
¿Y dónde entra él? Además de que me quería deshacer de esta persona, que posiblemente en el momento no fue mi intención quitarle la vida, pero sí posiblemente asustarlo de una manera donde se calle la boca, me tengo que deshacer, ¿dónde entra este miedo, este shock donde ya no te deja pensar y empiezas a saber, hacer algo que sabes que tarde o temprano te van a agarrar? Porque un cuerpo no se puede desvanecer, donde lo estás dejando en tu coche. ¿Dónde está esta línea tan delgada? Yo tengo esta hipótesis, maestra. El carro era de él, ¿cierto? Estaba registrado a nombre de él. Exacto. Ok. Ve el perfil de este sujeto. Es una persona exitosa, ¿cierto? Ujú. Con dinero, Sí, con cierto poder, sí. porque influye en la gente, con reconocimiento. Pero el éxito, el poder, reconocimiento y dinero son efímeros en el sentido de que si él pasa de moda como muchos cantantes, pues se desaparecen Sí, en se poco acaba tiempo. todo. Ajá. ¿No se le hace raro que privo de la vida a alguien? Lo describo en mi video, o incluso antes tal vez tenía esta fantasía, porque antes de privarla de la vida, ¿ya estaba el video No, o después. fue después? Bueno, Ok, en teoría, porque Ajá. hay un lapso donde no Ok. se sabía desde que desapareció cuándo fue que le quitaron la vida. Vamos a poner el escenario que fue después el video, Sí. ¿le parece? Entonces, Ujú. vamos a suponer que el homicidio se da en 3 o meses antes. Y luego aparece un video contando toda la historia. Lo curioso es que el vehículo, que es un vehículo caro, que tampoco puede acceder cualquiera a comprarse un carro de esos, está registrado a nombre de esta persona. Si usted, le voy a preguntar, Vilma Naranjo, priva de la vida a alguien y se quiere ocultar usted el cadáver de esta persona, ¿lo va a dejar en su vehículo que está a su nombre, en un lugar para que ubiquen el vehículo y se lo lleven a un, que aquí le llamamos corralón? ¿Usted dejaría el cuerpo ahí? Yo no. Pero, ahí te voy. Ajá, En Estados Unidos un Tesla lo tiene cualquiera. ok. No es un coche inaccesible como Bueno, tal. es que aquí sí. No, aquí sí, pero allá no. O Ok. sea, allá es muy común tener un coche eléctrico y tener un Tesla. Ok. O sea, común me refiero, o sea, claro que tiene un valor, pero lo podrías acceder Bueno. pagando 6 años de cómodos pagos, ¿no? Pero tampoco se trata de No, eso. a lo que voy Ajá. es, como te digo, yo no, pero una persona que tiene reconocimiento, tiene dinero, tiene poder, puede tener un Tesla o un Lamborghini. Sí. ¿Ok? A eso voy. Se me haría más raro que lo hubiera dejado en un Lamborghini. Que ese sí, en California habrá contados y todos saben de la misma Lamborghini, sabe a quién se lo vendió. El Tesla se lo puede haber vendido y ya no sabes ni dónde se compró. Sí, O sí. sea, a lo que voy es se puede perder el rastro. Pero todavía más allá, es un cuate que posiblemente rara vez se encuentra en su domicilio, porque viaja, porque tiene conciertos, porque hace giras, porque seguramente él no va al concierto en ese Tesla, Sí. va a ir en un carro muy lujoso o en un carro de seguridad. Entonces cualquiera podría tener acceso en su entorno a ese auto, por lo que fácilmente podría decir, pues yo no estaba así, si bien está el coche a mi nombre, como puede estar a nombre 20 flotillas de Coca-Cola, y eso no significa que el dueño de la Coca-Cola lo hizo, significa que quienes manejan este auto no solo soy yo, o tal vez ni siquiera soy yo. Ok. Pero aquí la pregunta que yo le haría es, ¿usted priva de la vida a alguien? ¿Dejaría el cadáver en su carro que está registrado? Vuelvo a lo mismo, yo no, porque nada más tengo uno, Ajá. y No, entonces sí. todo el mundo notaría que ya no lo traigo, pero una Exactamente. persona con ese acceso a tanto, sí se me haría lógico. Ok, pero usted no. No, yo no, Ok. Vilma no. Vale, ahí estamos. Ahí va la Ok. primera pieza. Usted no. Ahora, estoy muy de acuerdo que usted dice, bueno, es que
este tipo de personas no, porque tienen muchos vehículos. Ujú. Pero recordemos que es una figura pública. Si Sí. emiten una ficha, y usted lo sabe muy bien por su papá, si emiten una ficha de Interpol, en cual se va a presentar el cantante, pues vamos al concierto y lo agarramos. O sea, también es muy fácil agarrarlo. Sí. Independientemente, aunque no viva en un lugar fijo, pero en cualquier lugar de gira y lo van a agarrar. Ujú. Ahora, le voy a preguntar esto para seguir haciendo el rompecabezas. ¿Qué tienen en común, maestra? El feminicida de Iztacalco, que era el químico, Filomeno de Atizapán y el coqueto. ¿Qué tienen en Ajá, común? ¿qué le ve en común? Aparte que son feminicidas seriales. Esa es una pregunta para que todavía la gente también participe con nosotros. ¿Qué tendrían en común? Que son perfiles distintos. Muy ¿Por qué? distintos. Porque uno tiene una preparación, creo que hasta de posgrado, el otro nada más política, Ok, pero que era... cometieron un error. Y no, aparte de eso, y el Ah. coqueto, pues nada, pero algo que los caracteriza a los tres de manera genial, magistral. Usted me dice, A ¿qué los sería? 3, Ajá. fuera de que son seriales, Ajá. fuera de que matan mujeres. Sí. Me estás diciendo que fuera de que cometieron un error, ¿no? Ajá. ¿Eso tampoco? No. Ok, fuera de que cometieron un error. Está interesante. Y aquí Muy y lo menciona interesante. Vicente Garrido. Mire, los tres tienen esta característica en común. Los tres buscan reconocimiento. ¿Por qué? Ahí le va, ahí vamos Bueno, ok, para ajá. que vea, ahí vamos a desglosar. El feminicida de Iztacalco, ya cuando lo habían detenido, empezó a narrar con lujo de detalle. Ujú. Filomeno empezó a narrar con lujo de detalle, e incluso cuando, y de acuerdo a lo que dice el libro de Caníbal, este libro magnífico que es altamente recomendable, claramente lo dice, en la audiencia se estaba durmiendo el señor, que hasta el juez lo regañó, pero cuando empiezan a proyectar sus videos, estaba en un éxtasis, porque estaba siendo reconocido. Y el coqueto, cuando narra cómo las chineaba, abusaba de ellas, y sobre todo cuando le hacen la entrevista, este canal que entrevista a personas privadas de la libertad, el tipo estaba súper extasiado, platicando cómo hacía con lujo de detalle, por qué mataba, por qué regalaba las cosas, cómo las consideraba. Entonces, a pesar de que ya estaban detenidos, siempre es esta esta necesidad de reconocimiento. Pero eso no es una característica de los, porque Bondi hacía lo mismo, o sea, todos los asesinos seriales buscan eso, por eso quieren firmar y sí. quieren dar o sea, es algo muy común Muy en los común asesinos. exactamente, en los seriales. Ajá. Ahora, esto ya estamos de acuerdo aquí. Ahora regresamos a este caso en particular. Ahí va, para que no se pierda usted cómo viene el rompecabezas. Ok. Este es un tipo que primero comete el delito. ¿Por qué dejo mi vehículo con un cadáver adentro y que está a mi nombre? Y en un lugar donde todo el mundo después de varios días lo va a reportar. ¿Por qué tendré que dejarlo ahí? Si yo quisiera ocultar un cadáver y no me quiero que me atrapen, lo que menos hago es poner un cadáver en un vehículo que está a mi nombre en un lugar abierto para que lo reporten. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, claro. Con el dinero que tengo hubiera comprado una mansión donde hubiera un lago y ahí aviento, un montón de ideas. Pero no, quise que lo descubrieran. ¿Por qué hago un video donde hago toda la recreación del homicidio? Desde la motosierra, las bolsas mortuorias. ¿Por qué lo tengo que recrear para llevarlo a la pantalla grande? ¿Estaré buscando reconocimiento? No. Ahora, ahí va. ¿Por qué si tengo dinero, poder, acceso a muchas cosas, tendré miedo de que se pase este reconocimiento y se me acabe en algún momento? Sí, bueno, eso sí es sí. Pues sí, la respuesta es sí. Ajá. Él tiene mucho que perder. Ok, tiene mucho que perder, exactamente. ¿Qué le parece en mi mente? Ahora se la pongo de este lado. ¿Qué le parece si en mi mente quiero ser una persona que pase a la historia de la humanidad desde siendo cantante hasta siendo un asesino? ¿Y cómo? Con un reconocimiento que me dará por años grabar un video donde yo cometo mi propio asesinato y yo prácticamente
estoy diciendo que yo fui, porque incluso el vehículo donde dejé el indicio principal, que es un cadáver, está mi nombre. Esa sería una hipótesis para mí. Es decir, ejemplo, lo traslado para mi persona. Yo participo en un podcast que se llama Relatos Forenses, que afortunadamente mucha gente sigue. Pero yo sé, y esto lo sabemos y lo hemos platicado usted y yo, que va a llegar un momento en que, como cualquier otra cosa en la vida y ciclos, Sí, tiene un una ciclo, caducidad, tiene claro. un ciclo. Ujú. Y cuando nos despidamos, sabemos muy bien y no sabremos qué va a pasar después. Es incierto lo que hagamos. Si tal vez haga después Pepe y Chema un canal que diga Vilma Naranjo comenta las historias de terror, o después Jorge Olivares se jubila como forense, no sabemos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo esta necesidad de que me siga observando la gente, reconocimiento? ¿Qué podría hacer para que pase a la historia Relatos Forenses con Jorge Olivares y que en muchos años no se pierda del ojo del huracán? ¿Qué podría hacer yo, maestra? ¿Transmitir, ejemplo, un asesinato en vivo en Relatos Forenses? Y después, cuando me detengan, que me hagan entrevistas. Ándale, que me hagan... ¿No? Ajá, Siempre fue tu delito. ándele. Ya estuvo la pieza Sí, siempre sí. y nadie la vio. Y la otra, cuando pasen tiempo, que me sigan entrevistando, yo voy a seguir vigente. Ese sí fuera mi objetivo. Esa sería una hipótesis para mí. Digo, esta es una hipótesis. ¿Sabes yo qué creo? Ajá. Que él no actuó solo. 2, o sea, el hecho sí lo cometió él, pero su entorno lo traicionó. Si yo soy tu jefe, ¿ok? Y yo te pago, te tengo bien, pero precisamente por eso me tienes medio corajito, porque no te dejé pasar las Navidades con tu familia, porque aquí yo soy la rica, la famosa, te doy el uso de autos, pero no traes los buenos, o quieres tener una vida mejor porque me has sido fiel, pero yo siempre te mantengo al límite. Y un día sucede esto, y yo tengo un cuerpo y te digo, deshazlo, porque es mi persona de confianza, pues también hay una manera en que me puedas hacer ver absolutamente culpable. Otra, los videos no es que llegue Luis Miguel y diga, aquí quiero la guitarra. Tiene también un grupo, lo hemos visto cuando hemos hecho grabaciones tú y yo, de nosotros llegamos y decimos, nos dan una hoja, incluso en muchos temas. Oye, pero es que en el tema donde Jorge habló de tal, sí, pero se lo dio la producción, él no lo propuso. Y te puedan estar armando todo esto para que parezca ser. Ok. Y no es. ¿Usted piensa que fue alguien más y no él? O sea, que él sí le quitó Ajá. la vida, sí. Que tenía mucho que perder también. La información del abuso a menores en contenido, pues también estaba, en teoría, en sus carpetas. Sí. Por algo está detenido. Pero yo creo que aquí hay más de un culpable en la cuestión de la desaparición y de todo lo que se empezó a gestar alrededor. Y por eso mismo la fiscalía no lo detuvo tan rápido, porque si hubiera tenido todas las piezas cuadradas, desde la primera semana lo detienen. Tenían al responsable del coche, que compró la bolsa, la motosierra, la pala, luego que tenía que perder, estaba con una menor de 13 años, todo estaba en su contra. ¿Por qué no lo detuvieron? Porque aquí me falta una pieza y para mí es alguien más. Oh, está interesante. Todavía sigue, ahorita está vigente, ¿no? Esta cuestión. Ah, sí, ¿O ya hay una claro. sentencia? No. Está declarando, bueno, a él lo pusieron como posible, el que cometió el delito. Lo están acusando no solo por desaparición, por el manejo del cuerpo, por el mismo homicidio, pero sí lo declararon que no va a salir, ahorita está en audiencias, Sí. sin libertad, sin posibilidad a fianza. Sí, está en una ¿no? prisión preventiva, como aquí Sí. le conocemos. Están empezando a hacer las audiencias
pero el hecho de que él esté encarcelado como Ajá. posible, se me fue responsable, Sí. no lo están acusando ya con una sentencia, ni que haya sido el que la mató. Sí, sí, es no, el apenas se está iniciando el Exacto, proceso. entonces, tiene demasiado tiempo esto para que las piezas empiecen a engranar, o sea, este engranaje se vaya acomodando. No dudo que él lo hizo, lo que dudaría es que lo hizo solo. Ah, yo pienso que lo que no ha salido bien todavía es la cuestión genética, o no encontraron huellas dactilares. Por eso es que tal vez no lo pueden todavía cuadrar bien que haya sido él precisamente. Porque ya ve que incluso cualquier contaminación en el embalaje y el traslado de indicios para ellos, tenemos el caso Simpson, que porque el perito no usó guantes o una contaminación ahí cruzada, Que pues no le quedaba. pues finalmente salió siendo Sí. él el culpable, como muchos de ellos dicen. Sí. Entonces, pienso que por lo que hemos visto, Estados Unidos es un poquito más estricto en la cuestión de su investigación en peritos. Entonces, pienso que probablemente por eso es que todavía no ha de haber todavía una contundencia pericial para vincularlo directamente. Pero vamos a dejar que la historia narre su propia historia. Ahora sí que valga la redundancia. Pero, ¿qué le parece si usted maneja la cuestión de que fue con compañía y yo voy a manejar la cuestión que fue solo? Ok. ¿Qué le parece? Me Y hay que parece. la gente comente con nosotros qué es lo que opina, si actuó solo o actuó en compañía. Porque a veces tu peor enemigo está en tu propia casa. Ah, no, sí, eso lo sabemos perfectamente bien. Y no es que no seas culpable, sino que diste el pretexto perfecto para acabar contigo. Ante quien te quiere dañar, quien te tiene algún tipo de odio, de celo. Es que estas personas también tan famosas atraen muchas cosas feas. Uy, no, maestra. No, feo. Y mucha gente bien mal. Y pues Entonces ya bueno, esperaremos, ¿no? sí, A ver sí, qué vamos a sale. ver el desenlace. Hay que la gente opine y a ver cuál es la teoría más acertada. Pues por eso venimos a debatir un poquito. Exacto. A divertirnos también a veces, digo, en temas feos, pero híjole, si bien estas cosas a veces están más cerca de lo que pensamos, entonces también hay que ver las alertas. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Yo le agradezco mucho. Y sobre todo, amigas y amigos, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente de Cali, sobre todo porque Cali tuvo un gran problema allá. Está diciendo la maestra que ahorita salió en las noticias de una escuela que se colapsó. Esperemos que estos pequeñas y pequeños estén bien y pues vamos a hacer varias oraciones y a ver en cómo podemos ayudar. Cuídense, saludos.